nos bendice y comenzamos a experimentar la bendición de Dios en nuestra vida. Amén. Le voy a pedir un momento que se ponga de pie. Vamos a orar. Padre bueno, Dios poderoso, te damos gracias en esta noche por la bendición que tú nos das y el privilegio tan hermoso, Señor, que nos concede de llegar a tu casa una noche más. Un día más. Un día más de vida nos has dado, Dios. Un día más en que hemos hecho tantas cosas, Señor. Pero nos das una oportunidad más de presentarnos delante de ti. Y desde que llegamos a tu casa y respiramos el aire de tu casa, comenzamos a experimentar tu gloria y la bendición de Dios en nuestra vida. Dios comienza a hablar y el Espíritu de Dios comienza a ministrar. Y Dios comienza a hacer grandes cosas en medio de su pueblo. Yo te doy gracias, Padre, y te pedimos en esta noche por este estudio. Padre, que tú bendigas la palabra y que tú la prosperes en el corazón de los que la escuchamos, Dios amado. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén, amén. Dios te bendiga, iglesia. Puedes tomar asiento. Amén. Gloria a Dios. Durante las semanas pasadas hemos venido estudiando en la iglesia estas últimas 2 semanas bajo el tema de la fidelidad a Dios. Amén. La fidelidad a Dios. Porque si algo Dios quiere de la iglesia, si algo Dios espera de la iglesia, o sea, de usted y de mí, porque tú y yo somos la iglesia, es fidelidad. Si hay algo importante para Dios, es la fidelidad de la iglesia. Alabado sea Dios. Y durante la semana pasada estuvimos hablando también de lo que es el pacto. Y mencionamos que Dios es un Dios que hace y establece el pacto, amén. Dios es quien establece el pacto, alabado sea Dios. Y que Dios es el Dios que estableció, óigame bien, voy a utilizar esta palabra en un tiempo, amén. Dios estableció un pacto, amén, para con los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que ya Dios estableció los términos del pacto. Amén. Ya los términos del pacto, si alguien va a hablar de pacto, si la iglesia va a hablar de pacto, si en algún profeta o algún ministro o algún pastor va a hablar de pacto o de pactar con Dios o de que entremos en un pacto con Dios, tiene que hablar de pacto bajo los términos que ya Dios estableció. No hay de otra. Amén. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque ya Dios estableció los términos del pacto bajo los cuales tú y yo podemos entrar, alabado sea Dios, en acuerdo con Dios. Y yo quiero que usted vea que eso es así. Vaya conmigo a la palabra de Dios, el libro de Hebreos. Y abra su Biblia ahí en el capítulo 8 del libro de Hebreos. Aleluya. Capítulo 8 del libro de Hebreos, cita que también se encuentra en el libro de Jeremías, pero vamos a leer aquí en el libro de Hebreos. Dice ahí el versículo 10, vaya conmigo al versículo 10. Cuando llegue diga amén. Quiero estar seguro de que todo el mundo lo tiene y que todo el mundo lee lo que la palabra de Dios dice. Porque el hombre puede decir muchas cosas. Podemos decir muchas cosas. Yo puedo decir muchas cosas. Hay gente que se paran en los altares y dicen muchas cosas. Pero solamente lo que Dios dice es lo que es importante. Amén. Lo que el hombre dice, lo dice el hombre. Y lo que el hombre dice, si es el hombre quien lo dice, no tiene nada que lo valide. Y usted sabe que eso es así. Porque cuántas cosas nos han dicho los hombres. Amén. Cuántas cosas y cuántas promesas nos hacen los políticos. ¿Verdad? Con cuántas fórmulas se presentan. Y cuando hablan con una seguridad y hablan con una
certeza de lo que dicen, que probablemente mucha gente crea que lo que ese hombre dice o lo que esa persona dice es verdad y le va a resultar. Pero a la hora de la verdad vemos que no. ¿Sabe por qué no? ¿Alguien me puede decir por qué no? Porque lo que yo te digo como hombre, o lo que alguien le dice a usted como hombre, o de su propio pensamiento, de su propio corazón, está acondicionado a lo que esté aconteciendo en el tiempo presente, y no solamente a lo que yo creo o a lo que yo opino, sino a lo que los demás digan, o a lo que los demás opinan, o a lo que los demás me permitan a mí hacer en respecto a lo que yo le dije a usted. Ahí es que tiene problema el hombre cuando el hombre dice algo de su propio corazón. Pero cuando Dios dice algo, lo que Dios dice es palabra de Dios y no hay hombre que pueda ir contra lo que Dios ha dicho. No hay hombre que pueda detener la mano de Dios en lo que Dios ha prometido. Amén, iglesia, dice amén. Oiga, diga amén, porque esta palabra es para usted, esta promesa es para usted. No hay hombre que pueda detener a Dios ni lo que Dios quiere hacer. Por eso es que cuando Dios dice algo, usted puede tener la seguridad de que lo que Dios ha dicho va a acontecer. ¿En qué momento? Tampoco lo sabemos, porque Dios es quien determina el tiempo. Aún Jesucristo mismo hablando y enseñándole a sus discípulos, les dice, ¿sabe qué? El tiempo no te lo puedo decir, porque eso le ha sido dado solamente al Padre. Jesús mismo le enseña a sus discípulos que toda la autoridad, que el Dios Kairos, el Dios del tiempo, es Jehová Dios de los ejércitos. Y como decíamos el domingo pasado, Dios si quiere hacer retroceder el tiempo, eso que usted ha visto más que en las películas de fantasía, Dios lo hace y ni tú ni yo nos vamos a dar cuenta. Porque Él es Dios, poderoso y soberano, que tiene toda la autoridad. Y dice el versículo 10 en Hebreo capítulo 8, por lo cual, fíjate cómo dice la palabra de Dios, como dice Dios y como Dios habla. Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Este no es uno de los pactos que yo haré con la casa de Israel. Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Ah, pero pastor, ¿hubo otro pacto? Ah, sí, hubo otro pacto. Yo sé, pero fue uno. Y este es el nuevo pacto en Cristo Jesús. Ahora vamos al versículo. Yo quiero compartir esto contigo. Es cierto. Pero fíjense cómo dice el versículo 7, hablando de ese primer pacto. Dice el versículo 7. Acuérdate que está hablando aquí de la figura de Jesucristo. Amén. Y del ministerio de Jesucristo como sumo sacerdote. Amén. Mira lo que dice el versículo 7, porque si aquel primero, hablando del primer pacto, voy a leer desde el versículo 6 para que entendamos la línea, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, está hablando de Cristo, cuanto Él es el mediador de un mejor pacto. Recuerda que la semana pasada hablábamos que este pacto está validado por la sangre de Cristo. Cristo fue quien pagó el precio de este pacto. Amén. Por eso este pacto tiene efecto en tu vida. Amén. Porque el que pagó el precio y el que estableció las condiciones fue Dios por medio de la sangre de Cristo. Dice el versículo 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto Él es el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Ahora vea el versículo 7, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, mire cómo termina la cita, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque Dios no es un Dios que hace un pacto hoy, otro mañana, y otro mañana, y otro mañana, y otro mañana. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Amén. Ciertamente no hubiera habido lugar para el segundo, pero el primer pacto tenía defecto. Amén. Porque la sangre de los animales, amén, no podía pagar el precio de una vez y para siempre del pecado de la humanidad.
Así que había que matar un cordero y otro cordero y otro cordero y otro cordero. Pero entonces viene Cristo como sumo sacerdote, como cordero de Dios, a derramar su sangre una vez y para siempre. Ahora el pacto no tiene defecto. Ahora es perfecto. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la realidad es que el pacto de Dios con los hombres tiene como propósito bendecir al hombre. El pacto de Dios contigo y conmigo, con la iglesia, tiene como propósito bendecir al hombre. Tiene como propósito prosperar. Amén. Pero no solo bendecir y prosperar al hombre, lo más importante es que este pacto es el que garantiza la salvación de la iglesia. Porque es sin defecto. Amén. Tiene como garantía para la iglesia la salvación. Ahí mismo en el capítulo 8, vaya al versículo 12. Dice la palabra de Dios. Porque seré propicio a sus injusticias. Amén. Y nunca más, escuche bien, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero como comentábamos la semana pasada, el pacto de Dios, el berit, habíamos mencionado que la palabra hebrea berit, amén, es de donde proviene la palabra pacto, requiere del que pacta con Dios un compromiso. Porque cuando hay un pacto hay un compromiso de dos partes. Amén. Y cuando pactamos tenemos un compromiso con aquel que hemos pactado. En este caso estamos hablando de Dios. Dios se compromete con la iglesia, de bendecir la iglesia. Dios promete a la iglesia bajo los términos que Él ha establecido. Amén. Y la iglesia entra en pacto con Dios. Tú y yo entramos en pacto con Dios. El hombre, cuando da un paso a salvación en Jesucristo, entra en un pacto con Dios. Pero tiene que cumplir con los términos que Dios ha establecido. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Para poder participar del convenio. Aleluya. Así que una vez entramos dentro del pacto. Amén. Que conocemos lo que pide Dios de nosotros. Ahora que hemos aprendido, que nos enseña la Biblia que Dios pide de nosotros. Amén. Vaya conmigo al libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Conocemos esa escritura, ¿verdad? Alabado sea Dios. Mira lo que dice la palabra. Él te ha declarado hombre. ¿Estamos ahí? Él te ha declarado lo que pide Jehová de ti. Dice, solamente, alabado sea Dios. Esto es solamente lo que pide Dios del hombre. Fíjate que no dice ahí en ningún lugar, aleluya, que Dios le pide al hombre dinero. Oye, pastor, pero usted es bien, porque esta iglesia necesita fondos, pastor, y usted está diciendo algo que no conviene decir. No, yo digo lo que yo tengo que decir, lo que la Biblia dice. Yo tengo que decir lo que Dios quiere que nosotros digamos, amén. Entonces hay que desenmascarar la mentira para que el hombre conozca la verdad. Amén. Dios no quiere el dinero del hombre. Dios no necesita el dinero del hombre. Dios no necesita tu dinero ni mi dinero. Tiene que ser un asunto de conciencia suya y mía como iglesia, de estar consciente de que la obra de Dios, amén, la iglesia necesita pagar cuentas. Pero no, Dios no necesita dinero. Así que de nada le vale a usted que usted venga donde Dios y hacer un pacto con Dios por dinero. Porque eso no es lo que la Biblia dice. Dice la Biblia, solamente lo que Dios espera del hombre es hacer justicia, amar misericordia y que sí aprendamos a humillarnos en la presencia de Dios. Eso sí quiere Dios de nosotros. ¿Sabe que lamentablemente eso le cuesta más a mucha gente que dar dinero? Qué terrible. ¿Verdad? Hay gente que darle dinero a la iglesia o traerle una ofrenda a la iglesia, de lo que sea, pues porque lo tienen, no les cuesta, es fácil para ellos. Pero humillarse delante de Dios,
reconocer su condición o reconocer de dónde han caído o dónde necesitan ser corregidos o reconocer que están en soberbia, en altivez de espíritu. Eso le cuesta al hombre. Le cuesta más que dar dinero. Por eso es que se ha levantado tanta mentira hoy en día dentro de las iglesias. Y estos falsos maestros han pretendido hacerle el camino más fácil a aquellos que se van a perder, diciéndole que todo lo que tienes que hacer es dar ofrenda en la iglesia y estás bien con Dios. Pero no le enseñan a la iglesia a humillarse delante de la presencia de Dios. No le enseñan a la iglesia a arrepentirse de sus pecados. No le enseñan a la iglesia que tienen que ser lavados en la sangre del Cordero de Dios. Que si no se arrepienten no tienen entrada en el reino de los cielos. Porque no les conviene. Pero nosotros tenemos que enseñar la verdad. Alabado sea Dios, aleluya. Mi alma alaba a Dios. Él te ha declarado, hombre, que pide Jehová de ti solamente hacer justicia, amar misericordia y que aprendas a humillarte delante de Dios. Y que guardemos, aleluya, las leyes que Él ha puesto en nuestra mente y en nuestros corazones. Volvemos a Hebreos capítulo 8, vaya al versículo 10. Aleluya. Volvemos a leer el versículo 10. Dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos. Pero ¿para qué Dios pondrá sus leyes en la mente del hombre? Y en el corazón del hombre. ¿Para qué? Para que usted y yo obedezcamos la ley de Jehová. Para que tú y yo obedezcamos a la palabra de Dios. Dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios. Aleluya. Yo les seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y Dios quiere fidelidad en esto, en que Él sea tu Dios y que tú seas pueblo de Dios. Dios espera fidelidad en nosotros en eso. Aleluya. Dios espera que tú seas constante con Dios. Que tú y yo seamos constantes en nuestra relación a Dios. Que tú y yo seamos y que Dios sea siempre tu alternativa. Que Dios sea siempre tu recurso. Que Dios sea siempre aquel a quien tú vas cuando estás en problemas, cuando estás en tu necesidad. Y que no vayas en otra dirección. Que no vayas al hombre. Que no vayas a tocar a las puertas de los psicólogos, de los psiquiatras, porque lo que pasa es que mi problema es emocional. Pues ¿sabe quién es el que va a sanar el corazón y las emociones? Es Dios. Amén. Es tener una relación con Dios. Entonces Dios espera y quiere fidelidad del hombre en su relación con Dios. Porque Él es el Dios de la iglesia. Alabado sea Dios, aleluya. Mi alma alaba al Rey de Reyes, al Señor de Señores, aleluya. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo, dice el Señor. Entonces a nosotros, a usted y a mí, a la iglesia, nos corresponde dentro del Berit, aleluya, dentro del pacto, dentro del convenio, el cual ya de por sí mismo es de bendición para ti y para mi iglesia. El hecho de que tú y yo podamos ser parte de un pacto que Dios, aleluya, que Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Elohim, Jehová Dios de los ejércitos, ha hecho un pacto en el cual el hombre, que es su creación, puede entrar. Ya eso de por sí es una bendición. No importa cuántas promesas haya hecho Dios dentro del pacto. El que tú y yo, porque dice el salmista, ¿quién soy yo y quién es el hombre para que tú le visites y que te acuerdes de él? Aleluya. Y el que Dios poderoso le dé al hombre una oportunidad de tener una relación y una comunión y una conexión tan terrible como la que Dios quiere que tú y yo tengamos con Él. Ya eso es una bendición, ya eso es un privilegio. Aleluya. Alabado sea Dios. Entonces Dios quiere esta relación con nosotros. Dios no necesita ser beneficiado. Nosotros somos los beneficiados. Dios no es beneficiado en el pacto. No hay manera en que tú y yo podamos beneficiar a Dios. Dios es quien beneficia a la iglesia. Alabado sea Dios.
No hay manera, no hay dinero que tú le puedas dar a Dios. Dios no necesita tu dinero, iglesia. Lo único que tú y yo le podemos ofrecer a Dios y que Dios espera de nosotros, aleluya, y como ya hemos dicho, se llama fidelidad. Fidelidad a Dios. Entonces, fidelidad no es otra cosa que lealtad. Fidelidad es cumplimiento a alguien. En este caso estamos hablando a Dios. Un cumplimiento que no se compromete con nada ni con nadie. Lealtad a Dios. Todos sabemos de lo que se trata porque nosotros sabemos lo que es lealtad. Como decíamos la semana pasada, el hombre sabe lo que es infidelidad. Usted y yo sabemos lo que es infidelidad. Cuando tenemos un compromiso con alguien y fallamos el compromiso con alguien, entonces no estamos siendo fieles, estamos siendo infieles. Amén. Pero qué bueno que tú y yo entendamos lo que es fidelidad a Dios. Lealtad a Dios, un compromiso con Dios que no se compromete con nada ni con nadie. O sea, fidelidad es o se traduce en obediencia a Dios que va sobre todas las cosas. Obediencia a Dios que va por encima de cualquier argumento. Obediencia a Dios que va por encima de cualquier pretexto. Obediencia a Dios que va a ir por encima de cualquier oferta, escúcheme bien, tentadora, buena, a su humanidad, a su carne o a su bolsillo. Pero usted es fiel a Dios, entonces usted es obediente a Dios. Eso se llama integridad a Dios, eso se llama fidelidad a Dios. Porque no se va a comprometer mi obediencia a Dios, no se va a comprometer mi testimonio, no se va a comprometer lo que Dios espera de mí por nada en este mundo, ni por nadie en este mundo. Eso es ser fiel a Dios, iglesia. ¿Cuánto pueden alabar a Dios? Aleluya. Oh, gloria a Dios. Y el jueves pasado mencionamos que Dios es fiel. Y decíamos que el salmista dice que su fidelidad en el Salmo 89, versículo 8 me parece que era, su fidelidad lo rodea. Que la fidelidad de Dios lo rodea. Aleluya. Eso quiere decir que Dios siempre, siempre, siempre será fiel. Dios siempre será fiel en todo tiempo y será fiel a ti, iglesia, bajo cualquier circunstancia. Dios siempre será fiel porque su fidelidad lo rodea. No importa cuáles sean las circunstancias, no importa cuál sea el tiempo, no importa cuál sea la situación, no importa cuál sea el problema, no importa, Dios será fiel, Dios cumplirá su palabra. Porque como te dije ahorita, Dios puede ser fiel porque nada ni nadie puede impedir que Dios sea fiel. Nada ni nadie puede impedir que Dios sea fiel a su palabra. Alabado sea Dios, aleluya. Mi alma alaba a Dios. Será fiel en todo tiempo. Dios será fiel bajo cualquier circunstancia. Ahora sería bueno, amén, que nos detengamos un momento y aclaremos un punto, que es lo que acabo de decir. Dios no le es fiel al hombre. No. Dios no te va a ser fiel a ti. Dios le va a ser fiel a la iglesia. Dios va a ser fiel a su palabra. Pero en tanto tú y yo estemos en su palabra, en tanto tú y yo guardemos la palabra de Dios, en tanto tú y yo estemos dentro del pacto y bajo los convenios y las condiciones que Dios estableció en el pacto, tú y yo seremos recipientes de la fidelidad de Dios. Tú y yo recibiremos la fidelidad de Dios. Tú y yo participaremos de la fidelidad de Dios. Pero a quien Dios le es fiel es a la palabra que Él ha dicho, a la promesa que Él ha dado. Pero tú y yo podemos quedarnos ahí o podemos salirnos de ahí.
Amén. Dios quiere que nos quedemos aquí, porque si nos quedamos ahí, hay un cumplimiento de la palabra de Dios en nuestra vida. Hay una fidelidad que está respaldando esa palabra de Dios en tu vida. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Aleluya. Salmo 33, versículo 4. Vaya conmigo un momentito. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra de Dios, dice el salmista, porque recta es la palabra de Jehová. Oye, la palabra de Dios no se desvía, es recta. 33:4. Y dice, y termina el versículo diciendo, y toda su obra es hecha con fidelidad. Porque Dios es fiel a la rectitud de su palabra. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Vayamos al Salmo 119. Ahí mismo en el libro de los Salmos. Oh, bueno es Dios, bueno es Dios. Bueno es Dios, aleluya. Versículo 75. Mira cómo se expresa el salmista. Dice el salmista, conozco, el salmista tiene conciencia de esto. Dice, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos. Amén. Mire lo que dice. Y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Podemos entender lo que la palabra de Dios nos dice. Que Dios es fiel a su palabra. Y vamos a ir al principio de Deuteronomio 28. Amén. El que oye y guarda mi palabra, estas son las bendiciones que lo alcanzan. Pero si no oyes, si no guardas la palabra que yo te doy, hay unas consecuencias. Así que el salmista dice, que conforme a tu fidelidad me afligiste. Porque cuando entramos en desobediencia a Dios, la desobediencia a Dios va a producir en tu vida y en mi vida aflicción. Es consecuencia de la desobediencia, es consecuencia de nuestras debilidades humanas, es consecuencia de esos momentos en que fallamos a Dios y no nos damos cuenta, pero automáticamente la aflicción de Dios viene a nuestra vida, la aflicción que es provocada por el pecado, por la desobediencia, va a ser el resultado. Así que eso también es fidelidad de Dios. ¿O Dios es fiel solamente cuando nos bendice? Dios es fiel a la palabra. Por eso es que hay momentos en que tú y yo vamos a experimentar aflicción, porque probablemente estamos caminando en una dirección contraria o en alguna manera estamos yendo, resistiendo el propósito y el plan de Dios en nuestra vida. Y eso va a producir en tu vida y en mi vida aflicción. Alabado sea Dios, aleluya. Este es el mismo principio que aprendemos en el libro de Deuteronomio. Bendiciones de la obediencia a la palabra de Dios o consecuencias de la desobediencia a la palabra de Dios, porque Dios es fiel, volvemos a decir, a la palabra. Ve, por eso dice, las bendiciones te van a alcanzar. ¡Qué tremendo! Dice Dios que si tú obedeces a Dios, si tú escuchas la voz de Dios y obedeces a la voz de Dios, la bendición de Dios te va a alcanzar. Se te va a ir detrás porque es consecuencia de la obediencia. Es consecuencia de que tú has escuchado la voz de Dios, sabes lo que Dios dice y lo que Dios quiere y lo que Dios espera de ti. Y tú te esfuerzas en caminar en esa palabra. La Biblia dice que la bendición de Dios va a ir detrás de ti, te va a alcanzar. Pero también dice ahí en el libro de Deuteronomio 28 que cuando desobedecemos a la palabra de Dios, también te van a alcanzar las consecuencias de la desobediencia, porque hay una fidelidad de Dios a lo que ya Dios ha dicho.
Y la iglesia tiene que entender eso. Tú y yo tenemos que entender eso. Porque entendiendo eso vamos a entender la fidelidad de Dios. Y cuán grande es su fidelidad. Aleluya. Pero tranquilo, iglesia, porque así como de grande es la fidelidad de Dios, en todo lo que dice, grande también es su misericordia. Aleluya. Mi alma alaba a Dios. Aleluya. En el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 3, conocemos esta escritura. La Biblia dice, el cielo y la tierra pasarán. Pasará. Pero dice Dios, pero su palabra, aleluya, no pasará. No pasará sin tener cumplimiento. Sin tener cumplimiento. La palabra de Dios se va a cumplir. La palabra de Dios es decreto de Dios, de uno que tiene autoridad para decretar, de uno que cuando decreta, lo que decreta se va a cumplir, porque Él es Rey, Él es Dios. No como los hombres por ahí que andan por ahí decretando. Y yo los he escuchado decretar y nada de lo que decretan se cumple. Porque no son Dios. Porque no podemos decretar lo que tenemos en el corazón porque lo tenemos en el corazón o porque lo sentimos, porque lo deseamos, yo lo decreto. No, hermano, Dios no trabaja así. Dios no es el genio de la lámpara de Aladino. Esto es lo que yo quiero, tú lo haces. No, amado. Si lo que tú decretas no va conforme al plan de Dios. Oiga bien, hermano. No va conforme al propósito de Dios. No solo contigo, con los que están en tu entorno. No solo contigo, con la iglesia, con el pueblo de Dios, con el plan de Dios, con el propósito de Dios para la humanidad, o con el propósito de Dios para una comunidad, o para un pueblo en particular, o para una casa, o para una familia. O como ya Dios ha planificado que Él va a hacer las cosas en esa familia. Por más que tú decretes, no lo vas a cambiar. Es como Dios dice. Es como Dios estableció. Porque el plan de Dios es perfecto. El propósito de Dios es perfecto. Esa es otra de las cosas que hay que predicar en la iglesia. Porque no se predica. Y por ahí hay mucha gente decretando lo que les da la gana. Pero nosotros no podemos decretar. Nosotros no somos Dios. Y somos reyes. Somos la iglesia. Hijos del rey. Pero el rey decreta. Amén. Y la iglesia se sujeta a lo que Dios ha decretado. La iglesia sí puede proclamar lo que ya Dios decretó. Eso sí puede hacer la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Eso no tiene que ver con lo que estamos hablando, pero lo recibimos. Amén. Entonces terminamos el jueves pasado. Gloria a Dios. Haciéndonos algunas preguntas importantes en cuanto a esto de la fidelidad. ¿Cuándo somos fieles? ¿Cómo seremos fieles? ¿Dónde seremos fieles? ¿Seremos fieles a Dios solamente cuando tenemos peticiones delante de Dios? ¿Seremos fieles a Dios solamente cuando hay una necesidad en tu vida? Hay gente que son fieles a Dios cuando están en problemas. Hay gente que cuando están en dificultades y en problemas, usted ve que nos faltan un culto, nos faltan a la iglesia. Y vienen al culto de oración y usted los ve. Y yo he visto esto a lo largo de los 15 o 17 años que llevo sirviendo al Señor. He visto esto. Cuando están en problemas, cuando están en dificultad, cuando están en tribulación, usted los ve metidos en la iglesia de cabeza. Y los ve leyendo la Biblia, y hablan con el pastor, y hablan con el hermano, y hablan con aquel, y hablan con el otro, y usted los ve. Y en la casa ponen los programas cristianos. Están buscando una respuesta, qué bueno, sí, están buscando una respuesta donde la tienes que buscar en Dios. Pero Dios no quiere que tú seas fiel solamente en ese tiempo. Dios no quiere que tú tengas esa sed y esa hambre en ese momento solamente. Amén, iglesia. Aleluya. En el tiempo malo, en el tiempo difícil, cuando se levantan las pruebas, o cuando estamos pasando por necesidad, o algunos por el contrario, son fieles a Dios cuando están en bendición.
Cuando todo en su casa va bien. Cuando todos los carros le funcionan. O cuando tienen un carro nuevo, usted los ve bien contentos y llegan a la iglesia. Usted los ve bien animados, tienen una buena actitud dentro de la casa de Dios. No los ve deprimidos, no los ve encaretados. No, usted los ve felices, los ve contentos porque hay bendición, les llegó el cheque de las contribuciones, andan en un buen carro, la novia le dijo que sí. Andan motivados, pero la motivación no es Dios. La motivación es lo que llegó. Lo que llegó bueno a tu vida. Y entonces ahora eres fiel a Dios. Alabado sea Dios, aleluya. Entonces nos vemos obligados en esta noche a citar Habacuc 3:17. Usted sabe lo que dice Habacuc 3:17. Vaya conmigo ahí. Aleluya. Búscalo, Edgardo, para que todo el mundo lo lea. Aleluya. O búsquelo en su Biblia también. Habacuc 3:17. Palabras del profeta. En medio de un tiempo de dificultad. En medio de un tiempo de escasez. Amén. Dice el profeta, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto. Aleluya. Usted póngalo como usted quiera. Aunque no tenga gasolina en el tanque. Aunque la nevera esté vacía. Aunque en el banco no hay ni un peso. Aunque me duelen las dos rodillas y me duele la cabeza. Aunque lo que sea. Aunque falte el producto del olivo. Y los labrados no den mantenimiento. Y las ovejas sean quitadas de la majada. Y no haya vacas en el corral. Alabado sea Dios, aleluya. Dice ahí. Con todo, el versículo 18, dice, con todo yo me alegraré. ¿Con todo qué? Si no tienes nada. No, él dice, con todo lo que me esté pasando, con todo lo que esté experimentando, con todo esto malo que estoy viendo, dice el profeta, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Él es, aleluya, el que hace mis pies como de sierva y aún en mis alturas, en las dificultades, en el tiempo malo, me hace andar. Alabado sea Dios, aleluya. De ese Dios estamos hablando. Aleluya. Aunque lo cotidiano, aunque lo que tú y yo damos por garantizado, aunque lo que tú entiendes que se supone que pase y que se supone que llegue, no llegue, no ocurra, colapse tus fortalezas en este mundo, las cuales tú entiendes que no iban a colapsar, aunque colapsen tus finanzas que tú dabas por sentado que iban a estar sólidas. Aleluya. Aunque, aleluya. Tenemos que entender que Dios es Dios y que esas no son las cosas que me sostienen. A mí me sostiene la presencia de Dios, el amor de Dios, la gloria de Dios en mi vida. Eso es lo que me sostiene y eso es lo que va a producir en mi gozo y alegría. Porque yo sé que pase lo que pase, mi Dios es bueno, bueno, bueno. Mi Dios es fiel, fiel, fiel. Y algo va a acontecer. Algo va a acontecer. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Ese es el momento, aleluya. Esa es la oportunidad que tienes, iglesia. Si vamos a mostrar fidelidad, ese es precisamente el momento donde demostramos fidelidad. Porque mostrar fidelidad, como decíamos ahorita, cuando todo está bien, cuando hay provisión de todo, es fácil. Ahora, mostrar fidelidad a Dios y ser constante en Dios y seguir haciendo las mismas cosas que hacíamos para Dios cuando las cosas estaban bien, pero ahora que las cosas están mal, voy menguando.
entonces no estoy manifestando fidelidad a Dios. Acuérdese que su fidelidad es a Dios, no es al hombre. Es a Dios, aleluya. Citamos a Job la semana pasada. Jehová dio, Jehová quitó, como quiera. Oiga, y lo que le quitó no fueron 10 pesos. No. Le quitó todo. Porque el diablo le dijo a Dios, ¿sabe qué? Piel por piel dará el hombre. Deja que yo toque ahora su cuerpo. Ya toqué su casa, toqué sus hijos, toqué sus bienes, toqué sus vacas, sus ovejas, toqué sus finanzas. Deja que yo toque su cuerpo para que tú veas cómo te va a maldecir, cómo te va a negar. Pero como decía mi pastor, Dios sabía el gallito que le había echado el diablo. Y le dijo, vete, pero no toques su alma. Aleluya. Job dice, Jehová dio, Jehová quitó, como quiera, sea Jehová bendito. Alabado sea Dios, aleluya. Sea Jehová santo, santo, santo. Alabado sea Dios, aleluya. Porque Job sabía que Dios era fiel, aleluya. Y que Dios habría de cumplir su palabra en él, aleluya. Ahora, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que Habacuc pueda decir, aunque no tenga lo que espero y lo que necesito, aunque lo que tenía me fue quitado, como dice Job, aunque como decíamos una madre el domingo pasado, ore por la salvación de un hijo y vea que tras que ora, todo lo contrario es lo que ve en sus ojos? ¿Cómo es posible que Habacuc, cómo es posible que Job, cómo es posible que estas madres puedan ser y mantenerse constantes en su fidelidad a Dios? ¿Qué provoca la fidelidad de estas personas? Alabado sea Dios. ¿Qué provoca la fidelidad de este creyente? Alabado sea Dios, aleluya. Aunque Dios no conteste la petición, aunque Dios no conteste la oración, la respuesta es fácil. Tanto Habacuc, tanto Job, alabado sea Dios, tenían una convicción de Dios. Tenían una revelación de la fidelidad de Dios. Hemos hablado y hablamos mucho de esto y entienda la importancia de tener una convicción personal de Dios en su vida. Que Dios no sea un Dios que usted haya conocido de oída nada más. Que Dios sea un Dios que tú has experimentado en tu vida y que tú y yo hemos experimentado en el día a día. En los días malos y en las pruebas yo he vivido a Dios, yo he experimentado a Dios. Yo he visto la mano de Dios. Nadie me puede decir que Dios no va a hacer algo porque yo sé que Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo. Yo estoy seguro que Dios va a hacer algo. No importa lo que la gente me diga, yo sé que Dios va a hacer algo. Ya yo he vivido la mano de Dios. Esa es la convicción que tenía Habacuc. Esa es la convicción que tenía Job. Esa es la convicción que tenía mi madre o que tienen muchas madres. Experiencias vividas, relación con Dios. Y cuando tienes esa experiencia y esa relación con Dios, no importa que estés pasando por las aguas, no importa que estés pasando por el fuego, tú sabes que Jehová Dios está contigo. Amén. Y que vas a salir de las aguas, y que vas a salir del fuego, y que la llama no va a arder en ti, y que no te va a dañar el león, y que no te van a quemar las llamas en el pozo. Porque Jehová Dios está contigo, porque el ángel de Jehová está contigo y Dios te va a sacar. Eso es convicción. Eso es certeza de Dios en tu vida. No hay manera que tú y yo podamos ser creyentes, cristianos y militemos, amén, como iglesia, si no tenemos convicciones personales, si no tenemos certeza, si todo lo que hacemos en la iglesia lo hacemos porque nos ha sido enseñado por el hombre. Pero no es experiencia personal. No me pongo esto y no me pongo aquello porque me enseñaron a no ponerme esto, no ponerme aquello. Pasa mucho, lo veo mucho, todos los días. Pero no es por convicción. No es porque el Espíritu de Dios te ha dicho
y tú estás segura que el Espíritu de Dios te ha convencido de qué es lo que te vas a poner o que te vas a quitar. Le hablo a las damas, amén. Aquellas que han sentido de parte de Dios hacer o dejar de hacer algo por el estilo, amén. Pero es Dios quien me lo dijo, es el Espíritu Santo quien me lo dijo. Yo tengo convicción de Dios en esto y yo he determinado y he decidido agradar a Dios en eso. Pero no porque el hombre lo dice, o no porque, ayer escuchaba yo unos testimonios terribles. Cosas terribles, amado hermano. Usted no tiene ni la menor idea de lo que yo escuchaba. Cuando el hombre impone, como dice el Señor a los fariseos y a los escribas, carga sobre los hombres que ellos mismos no pueden llevar. Llega un momento en que va a haber una rebelión total y completa, porque nada de lo que hacía lo hacía por convicción personal, lo hacía porque me lo habían enseñado y porque me sentía presionada por el hombre, por los que me estaban viendo, por los que estaban alrededor de mí hacerlo, pero no tenía ninguna convicción de lo que Dios quería para mí en mi vida. No tenían ninguna convicción personal de lo que es bueno y de lo que es malo, de lo que Dios dice que es bueno y de lo que Dios dice que es malo. Por eso la palabra de Dios dice, no tendrás necesidad de que nadie os enseñe, porque el Espíritu mismo os enseñará todas las cosas. El Espíritu de Dios. No tiene que venir alguien a decirme nada, porque yo sé que el Espíritu de Dios me va a dar convicción de que lo que estoy haciendo, de que lo que estoy mirando, de lo que estoy tocando, a Dios no le agrada. Entonces yo voy a reaccionar a la convicción y al redarguir del Espíritu de Dios en mi vida. No el que dirá de la gente, o el que si me ve el hombre, ¿qué van a decir? Alabado sea Dios. Son relaciones personales y convicción de Dios en nuestra vida lo que nos va a ayudar a nosotros a que pase lo que pase y estemos en la circunstancia en la que estemos y veamos que el hombre hace o quite y ponga. Aquellos que han sido puestos aquí en autoridad en este mundo, en esta tierra, en esta isla, hagan lo que hagan, tú eres iglesia. Tú y yo somos el pueblo de Dios. No quiere decir que siempre vas a andar montado en un coche porque eres el pueblo de Dios. No quiere decir que nunca te va a romper el carro porque eres el pueblo de Dios. No. Se te puede romper el carro. Se te pueden acabar los chavos. Pero Dios siempre va a estar. Cuando se te rompe el carro, cuando se te acaban los chavos, cuando te botan del trabajo, tienes una gran y preciosa, hermosa oportunidad de demostrarle a Dios tu fidelidad. Como quiera, Jehová es bendito, como quiera, sea mi Dios exaltado, sea mi Dios glorificado, porque yo sé que Dios es bueno, porque yo sé que Dios es real, y yo sé que algo Dios va a hacer, y lo que Dios va a hacer es bueno. Y que algún propósito tiene esto por lo que estoy pasando y por lo que estoy atravesando, en alguna manera me va a ayudar a crecer. Solamente Dios quiere que yo vea su gloria una vez más. Cuando pases por problemas y por dificultades, mi hermano, y por noche oscura, no tengas miedo. ¿Sabe qué? Probablemente Dios quiere manifestar una vez más en tu vida su gloria. Y cada vez que Dios manifiesta en nuestra vida su gloria, tú y yo crecemos espiritualmente. Tu fe se fortalece en el Señor, porque le vas a creer cada día más y más a Dios. Porque has visto la mano de Dios una y otra vez en tu vida. Alabado sea Dios. Aleluya. Podremos permanecer fieles a Dios siempre, en todo tiempo, en nuestras vidas, si tenemos una convicción y una seguridad y una certeza en nuestra relación con Dios. Aleluya. Vamos a descansar. ¿Saben qué? En el gozo y en la paz sobrenatural que Dios nos dé, aunque nos falte todo lo material. Vamos a descansar en el gozo, vamos a descansar en la presencia de Dios que va a estar en nuestra vida. A ti te puede faltar todo, te pueden quitar todo, pero la presencia de Dios no te la van a quitar. Los ríos de agua viva y el Espíritu Santo no te lo van a quitar. Y no importa por lo que tú estás pasando, tú vas a experimentar que Dios está contigo. Que Dios está en tu vida, aleluya. Mi alma alaba a Dios, aleluya. ¿Dónde vamos a ser fieles
Donde hay comunión, en la iglesia yo puedo ser fiel, pastor. Ahí en la casa de Dios yo puedo ser fiel. Pero no me diga, pastor, que sea fiel cuando salga allá afuera. Cuando me encuentre con toda esa gente en la calle, que están en la calle en actitudes, en soberbia, en altivez, en odios, en enojo, en soberbia. Allá afuera yo no puedo ser fiel, pastor. Allá voy a reaccionar. Aleluya. Donde hay comunión, donde el ambiente está preparado, donde nada ni nadie me incita a lo contrario. Alabado sea Dios. Donde nadie va a estorbar mi paz. Ahí yo puedo darle a Dios fidelidad. Amén. El jueves mencionamos a Noé. Y la Biblia nos habla de Noé, que estaba rodeado de hombres de una generación mala, una generación perversa, dice el libro de Génesis en el capítulo 6. Pero aún en medio de esa generación mala y perversa, Noé fue y halló gracia delante de Dios, porque Noé era fiel a Dios. Vea, Noé no se dejó incitar por la generación perversa. Noé no se dejó mover de su lugar. Aun cuando lo que Dios le había dicho era algo que nunca antes había ocurrido. Fidelidad a Dios. Porque yo sé que Dios es real. Y yo sé que Dios es veraz. Y que lo que Dios ha dicho lo va a cumplir. Pues yo puedo ser fiel a Dios. Aunque todo el mundo venga y me diga, tú estás loco. Si no va a llover, ¿qué es eso de lluvia de que tú hablas? Alabado sea Dios, aleluya. No podemos permitir que lo que nos rodea, oiga bien, iglesia, no podemos permitir que lo que nos rodea nos haga abandonar nuestro lugar como iglesia. Lo que te rodea puede ser gente, pueden ser circunstancias, pueden ser situaciones, pueden ser personas. No puedes permitir que nada de lo que te rodea te haga abandonar tu lugar. Alabado sea Dios. Que la incredulidad de otros nos provoque a incredulidad a nosotros también. Iglesia, tengamos cuidado. No dejes que la incredulidad del hombre de pecado y del hombre del mundo en esta sociedad te provoque a ti incredulidad, porque entonces te va a provocar a dejar de serle fiel a Dios. Porque Dios quiere que tú y yo le creamos a Dios siempre. Siempre. Alabado sea Dios, no importa lo que estemos viendo. Entonces seremos fieles cuando nos ven, o seremos fieles aun cuando no nos ven. Es un punto bien interesante. Como dije ahorita, la fidelidad tuya y mía es a Dios, no es al hombre. Y tenemos un gran problema y es que Dios nos ve siempre. Entonces, cuando usted esté solo, es que más fiel tú le tienes que ser a Dios. Amén. No seamos fieles solamente cuando estamos en la iglesia, nos ve el hermano, nos ve la iglesia, o estamos rodeados de gente. Tenemos que aprender a ser fieles a Dios cuando estamos solitos, donde podemos tomar otras decisiones, donde podemos aceptar algunas sugerencias de la carne o de nuestra humanidad. Ese es el momento de ser fiel a Dios, porque Dios nos está viendo. Puede que el hombre no te esté viendo, pero Dios nos está viendo, iglesia, aleluya. Porque sus ojos están sobre la iglesia para guardarte. Sus ojos están sobre la iglesia para bendecirte. Amén. Porque Dios es y será fiel a la iglesia. Entonces recuerden esta noche, iglesia, que fidelidad a Dios no es otra cosa que obediencia a Dios por encima de toda circunstancia y por toda situación. Tengo un compromiso de obedecer a Dios y a la palabra de Dios. Amén. Dios te bendiga, hermano. Vamos a dejarlo hasta aquí en esta noche. Alabado sea Dios y espero que la palabra de Dios haya sido de bendición para tu vida.